Mi nombre es, mi nombre es Nilton Hurtado y bueno, prosiguiendo con la costumbre, ¿no?, de los sábados jurisprudenciales. La casación 50-2020 me parece una jurisprudencia que es de error de casi la mayoría, ¿no? Pese a que ya se va a hablar, pese a que se va a ver de manera somera también en qué ha caído la Corte, ¿no? Bueno, prosiguiendo. Ahí estamos. Los hechos de la casación. Eventualmente existe un gobernador en Tacna, al cual no vamos a hacer nombre, no hago mención a los nombres que hay en el es por una costumbre mía, en el cual un grupo, una asociación de vivienda con el nombre de Paloma de la Paz, se supone, se dice que dio 300.000 a este gobernador para que un terreno que no estaba considerado para lotizarlo de manera urbana sea en favor de estos para un proyecto de vivienda que llevaba el mismo nombre para que se puedan así, ¿no? En esto entra un poco a tallar lo que es el tráfico de terrenos, ¿no? Que está involucrado un administrador público. Entonces acá entra pues en la, para casar esta sentencia de primera y segunda instancia, la prisión preventiva que le dictan al gobernador regional de 18 meses, ¿no? Entonces, según nuestra, según nuestra casación, ¿cuáles son nuestros últimos criterios jurisprudenciales que vamos a tener? Primero, en observancia de un precepto constitucional. Segundo, la violación de garantía de motivación para la prisión preventiva, el apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Todos estos estaban vistos en el Acuerdo Plenario 1-2019. Pese a eso, se cometen ese error de primera y segunda instancia, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el Código Penal, el Código Procesal Penal, perdón, un error de tipeo, con respecto a los presupuestos materiales, ¿no? Dentro del título 3 de la prisión preventiva, los presupuestos de la prisión preventiva? El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar la prisión preventiva si, atendido a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. Que existan graves y fundados elementos de convicción. Un tema ya abordado por muchos, considerado por muchos, ambiguo por algunas partes, extenso también va a analizar, y que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena, ¿no? La prognosis de la pena en este caso, en esta ocasión, no va a ser muy relevante porque sí está dentro del marco. Luego, por tercer ítem, numeral 6, que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias de cualquier caso particular, permita colegir razonablemente que va a tratar de eludir la acción de la justicia, ¿no? El peligro de fuga y o en este caso, obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? El peligro de obstaculización. Este tercer punto es lo que se analiza en esta casación, lo que la Corte Suprema entra a detallar. Ya, bueno. El recurso de casación, el presupuesto es sospecha fuerte que eventualmente los actos, a manera somera lo dije, ¿no? Un grupo, una asociación de personas, ¿no?, representado por uno, que estaban pagando 300.000 al gobernador regional de Tacna para que ese terreno o ese lote de terrenos que no era para zona urbana sea urbanizado y así hagan su proyecto de vivienda, ¿no?, para su asociación. Eventualmente, a grosso modo, existe, ¿no?, una clara sospecha fuerte para este delito, ¿no? Ahora, el prognosis de la pena, los 4 años, mayor de 4 años, sí lo es. El peligro de fuga. Acá entra a detallar, acá entra el análisis, acá entra la discusión, lo que les vengo a decir hoy día, ¿no? El peligro de fuga. ¿Qué es lo que se dice del peligro de fuga? Un poquito para hacer un recordaris de todo, ¿no? El arraigo en el país. La persona o el sujeto debe tener un arraigo en el país. Tiene que haber una gravedad de la pena esperada, ¿no? La prognosis de la pena. La magnitud del daño y la ausencia de la actitud voluntaria para reparar, ¿no? Que sea que se aparte del hecho, ¿no? El comportamiento que indique voluntad de someterse a la persecución penal, ¿no?
obstaculización y que tenga pertenencia o una reintegración a una organización criminal, ¿no? Si fuese a casos mayores, ¿no? Esto es lo que dice el peligro de fuga. El arraigo en el país, ¿cómo se delimita? ¿No? Vamos a ver lo voy adelantando, ¿no? Dos tipos de arraigo. Por un caso va a haber el arraigo familiar y por el otro va a ser el arraigo laboral, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice un poco un recordaris de el peligro de obstaculización? El sujeto, la persona, puede destruir, modificar, o el que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá y falsificará, ¿no? Los medios, o que va a inducir a otros a que los haga estos verbos rectores, ¿no? Este puede también influir para que otros, terceros, declaren falsamente, ¿no? Acá entran a detallar los coimputados, los testigos y los peritos, ¿no? Esto es a grosso modo lo que habla tanto el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Para el peligro de fuga voy a ver lo que es el arraigo en el país, ¿no? Y para el peligro de obstaculización, pues todos los verbos rectores que se indican y los que puede hacer el sujeto. Ahora, como les venía adelantando, el arraigo familiar. Pese a que es un tema muy analizado, de repente muchos, si es que están llevando como asistentes en un estudio jurídico, conocen, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen para el gobernador regional, ¿no? Que el gobernador regional tenía o tiene un régimen de separación de bienes, ¿no? No está con división de sociedades gananciales. Que sus hijos ya eran mayores de edad y que uno de ellos ya había terminado una carrera. Por ende, tanto primera y segunda instancia concluyeron de que no había un arraigo familiar, que podría haber un peligro de fuga, ¿no? Por estos simples hechos. Ahora, con respecto al arraigo laboral, el arraigo laboral fue sometido en paralelo para el representante de la asociación. Cabe decir que acá en la casación lo que hace el análisis, la Suprema, es uno para el gobernador regional y por otro lado estaba el representante de la asociación, ¿no? Para el gobernador regional le habían dictado 18 meses de prisión preventiva y para el representante era comparecencia restringida, ¿no? El arraigo laboral para el representante haya sido visto estos tres puntos y de algo muy controversial y muy por así decirlo, desde mi punto de vista hasta peculiar, chistoso, gracioso, ¿no? El señor representante tenía contratos de venta, ¿no? Esto con bodegas, con su bodega, y que para primera y segunda instancia hacía suponer que no tenía arraigo laboral. Por otro lado, estar habilitado en SUNAT no era necesariamente tener un arraigo laboral. Acá hago un paréntesis y puedo explayar un poco más debido a que, si bien es cierto, tener un RUC activo, ya sea un RUC normal de persona natural sin empresa, ¿no? Te genera una habilitación en la SUNAT. Te genera emitir un recibo por honorarios y hasta recibo por honorarios y, claro, solo es recibo, ¿no? En este caso de la habilitación de la SUNAT también ha sido discutido en la casación, en el cual decían, ¿no? No solo es simplemente una persona que adquiere la mayoría de edad, va a la SUNAT, solicita su RUC, ¿no? Y ya por ende ya tiene un arraigo laboral. En ese aspecto sí había controversias, pero al momento de que la persona dice que trabaja, ya sea que su trabajo sea de menor cuantía, en el caso de bodegas, en caso de, no sé, los prestadores de servicios como peluquerías, internet, es un negocio, ¿no? Tiene un negocio. Entonces, ¿qué es lo que menciona el Ministerio Público? Que el señor no tenía arraigo laboral, que por el contrario se dedicaba al tráfico de terrenos, ¿no? Esto por el principio supremo, ¿no?
toda persona es inocente hasta que se declare lo contrario, ¿no? Entonces, a toda esta disyuntiva que ha existido, ¿no? La Suprema lo configuró como meras conjeturas, hasta que no sea demostrado. Ahora, esta casación toma un análisis y hace, ¿no? ¿Cuál sería el test de proporcionalidad idóneo para esto? ¿No? Van a existir tres principios, en el cual va a salir el principio de idoneidad, en que el medio y el fin con el que se ha hecho el delito, ¿no? Tienen que ser de acuerdo a lo que se está poniendo, a lo que se está solicitando, ¿no? El principio de necesidad y proporcionalidad, en tanto sea adecuado o no. Obviamente, para llegar a esta instancia superior de una casación, para la primera y segunda instancia, la necesidad de hacer efectiva la prisión preventiva y la proporcionalidad que existía para este dentro del marco que el ministerio estaba pidiendo eran adecuados. Pero ¿qué es lo que viene a tallar acá? La Suprema hace un llamado de atención y menciona que el tener un régimen de separación de bienes, ¿no? No te aleja de la familia, más solo te separa de tu cónyuge en temas económicos, patrimoniales. Al nosotros decir que nuestros hijos son mayores de edad, también no es que nos desligue de ellos, ya que el vínculo familiar que existe, valga la redundancia, dentro de la familia, es importante, ¿no? El otro punto, el hecho de que uno de ellos o que un miembro, un descendiente mío, haya terminado o no una carrera, no determina que yo me voy a deslindar de él mismo. Si bien es cierto, el trabajo, al término de una carrera, el trabajo es la superación personal de la persona en uno de los principios fundamentales, ¿no? Que menciona que el trabajo es como medio de superación de la persona, no le hace adecuado decir que mi descendiente, no vaya a tener ningún vínculo familiar conmigo, ¿no? Más allá de eso, el análisis es un poco más amplio, de manera constitucional, en el cual dice que la familia es el núcleo, es el núcleo del hogar y por ende no se despejaría de ahí o no es válido decir de parte del Ministerio Público que no existe arraigo familiar. Por otro lado, el arraigo laboral que menciona para el representante de la Asociación de Vivienda, al mencionar que el negocio que él se dedicaba, que era de bodega, ¿no? Al que él tenía contratos de venta para el mismo, no quiere decir que no tenga un arraigo laboral. Más bien genera de que esa persona subsiste del mismo, que se supera del mismo. Y otra vez recurriendo al tema del marco constitucional, pues el trabajo es un medio de superación, venga de donde venga, ¿no? Entre paréntesis se habla de que cualquier trabajo que sea honroso es trabajo digno, ¿no? El Ministerio Público a todo esto seguía afirmando que el señor era pues traficante de terrenos, todo lo cual cae que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es lo que confirmaron la Suprema, declarar fundado el recurso de casación y se revoca el mandato para el gobernador regional de prisión preventiva para comparecencia restringida. Y el representante de la asociación sí estaba con comparecencia restringida y simplemente se confirma. ¿Por qué? El señor, al ser parte del proceso con el gobernador, al efectivamente estar a grosso modo que era un caso de cohecho activo, ¿no? Hecho activo, ¿no? Lo ponen como a la par, ¿no? En el principio proporcionalidad era, más adelante lo dicen que era de mutuo acuerdo, ¿no? Eran conocedores ambos y es por eso que el representante también tiene la misma sentencia en
contra del mismo, ¿no? Ese sería todo en cuanto a este recurso de cassación. Es simple, detallado y pues tiene puntos o enunciados puntuales para analizar. Ese sería todo, compañeros.